Escribir y traducir en tiempos de inteligencia artificial y del segundo libro blanco del escritor es una conferencia organizada por la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores con la colaboración de CEDRO. Y la hojita que les acaban de dar a todos ustedes tiene un código QR que para los más jóvenes a lo mejor contiene este propio libro blanco, el segundo libro blanco del que vamos a hablar en la mesa. Presento un poco a los ponentes en función de cómo están sentados. A mi izquierda está Manuel Rico, que es escritor y es el presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España. En el medio, in the middle of the way, tenemos a Héctor Calvo, que es asesor de Industrias Culturales de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura. Y por último, ahí, pero no por menos importante, tenemos a Ramón Soria, que es escritor y sociólogo, que es el autor de los dos libros blancos que han salido o que se han desarrollado por la Asociación Colegial de Escritoras y Escritoras por ACE, es decir, y que es el que ha realizado también tanto el primero como el segundo. Yo voy a intentar hacer primero una pregunta a cada uno de ellos y después ya lanzaremos, o sea, una pregunta específica a cada uno y luego ya lanzaremos una serie de preguntas para que, bueno, o temas dentro del tema que nos ocupa para que entre ellos puedan hablar y si nos da tiempo dejamos luego un rato para que si alguien entre el público quiere intervenir o hacer alguna pregunta. Me gustaría empezar precisamente por Ramón Soria, que es el que realizó en el 2019 el primer libro blanco con el tema sobre todo de las deficiencias de los derechos de autor, impagos de editoriales, cánones en bibliotecas, el Estatuto del Artista, que fue ese primer libro blanco, y este segundo libro blanco del 2025, que repasa un poco la evolución de todo eso y se centra un poco en la irrupción de la inteligencia artificial generativa, IAG. ¿Qué ha cambiado en estos años en relación al tema de los derechos de autor entre estos dos libros blancos que te has encargado de hacer? Hola, buenos días a todos. Claro que ha cambiado todo en poquísimo tiempo, eso es lo relevante, ¿no? Y lo que tiene que ver con el efecto de escribir, por supuesto, ha mejorado en algo las condiciones contractuales con las editoriales, pues ahí se ve un progreso de la lucha del asociacionismo de escritores y escritoras para que esas condiciones mejoren, pero claro, el elefante en la cacharrería ha sido en poquísimo tiempo la inteligencia artificial, que es lo que de pronto los autores y autoras han visto que ya están teniendo un grave problema, que realmente les ha pasado por encima. Y esas inteligencias, esos algoritmos han aprendido todo lo que saben gracias a haber cogido obras sujetas a derechos de todo el mundo mundial sin haber pedido permiso a nadie, sin haber, por supuesto, remunerado a nadie. Y esa es la teoría de los hechos consumados. Aquí esa es la realidad, ¿no? Y ese es el temor que tienen los escritores. Los escritores, que son gente que escribe no para hacerse rico, yo creo que piensan siempre con temor no a que perder, no solamente a perder los derechos de autor, los que cobran poco o mucho, sino a que cambie realmente quiénes son sus, está mal llamarlos así, clientes, quiénes son sus lectores y lectoras, ¿no? Temen realmente que los lectores y lectoras se acostumbren, en primer lugar, a un tipo de literatura que ya no lo van a escribir autores y autoras de carne y hueso, sino máquinas, que se produzca ese acostumbramiento y también temen, aparte de ese acostumbramiento, que, por supuesto, toda la oferta de libros de ficción, pero también ensayos, poesía, de todo tipo, que hay ahora mismo, tanto en las librerías como en las grandes plataformas de venta de libros online, pues cualquier lector o lectora no puede distinguir que está escrito por una máquina y que está escrito por un autor o un creador o creadora de carne y hueso. Y esa es la gran duda, una de las grandes dudas. Luego hablaremos de más, pero esa sería el gran titular para mí, lo más relevante de todo el libro blanco. Manuel Rico, ¿cómo crees tú que se valora desde el punto de vista de los escritores y sobre todo dentro de ACE, que es lo que tú presides, esta irrupción de la inteligencia artificial? Él ha dicho algo, pero tú puedes... Bueno,
Muy buenos días a todos, ya buenas tardes y gracias por vuestra presencia. Bueno, yo quería resaltar que entre el libro blanco anterior lo que se centraba fundamentalmente en preguntar sobre la realidad física del libro, los contratos de edición, ya lo planteó un poco Ramón y Carmen, se centraba en la retribución media que podían tener los autores y efectivamente era ese mundo tangible que es más bien conocido por todos nosotros. Sin embargo, en este segundo libro blanco hay todo un apartado, que es el primero del libro, que lo podéis descargar, como ha dicho Carmen, a través del código QR que aparece en la hoja que hemos distribuido, pues recoge toda una serie de preguntas que se hacen a los autores en una especie de encuesta para conocer la opinión que tienen de esta realidad, porque es lo que está gravitando sobre la labor literaria en los últimos años, en los últimos 3-4 años sobre todo. Y llama la atención el grado de desconfianza que hay. El 80% de los autores y autoras se plantean que representa una muy seria amenaza para la propiedad intelectual, para los derechos que regula la ley de propiedad intelectual, y para el 75% de los encuestados puede generar una uniformidad estilística, porque no se sabe quién utiliza la inteligencia artificial y, por tanto, cargarse la diversidad literaria y digamos, lo que es el trasfondo de la creatividad humana. Y luego hay otro dato importante, que el 65% pensaba que la IA nunca podrá producir un texto en verdad novedoso, original, y el 62% considera que todas esas herramientas van a ser negativas o muy negativas. Y eso se incrementa hasta el 76% en el caso de los traductores. Es decir, aquí, como tratamos de escritores, hay que decir que es evidente que está gravitando sobre la empleabilidad, sobre todo del sector de traductores, y sobre los derechos de autor del conjunto de los autores, en la medida en que es un campo absolutamente nuevo y hay plataformas digitales como Amazon y algunas otras que están empezando a publicar obras hechas por inteligencia artificial. En algunos casos hay detrás un nombre y en otros no. Yo creo que eso determina una situación de inestabilidad y genera una situación nueva de cara a los autores. Por el momento diría estas cositas. Bueno, a Héctor, como representante del Ministerio de Cultura, ¿cómo se valora desde el punto de vista de los escritores esta irrupción de la IAG? ¿Cómo se valora esto en el Ministerio de Cultura? Bueno, antes que nada, pedir disculpas por la ausencia de la subsecretaria de Cultura, que hasta hace menos de 24 horas, en principio, era quien iba a estar aquí. También siento mucho por romper la paridad de la mesa, que también yo creo que es fundamental en este tipo de encuentros. También felicitar por la publicación del segundo libro del escritor, porque yo creo que también es un tipo de herramienta que siempre resulta muy útil en general, no solamente para vosotros para hacer diagnósticos, sino para nosotros, administraciones públicas, para entenderlo. En relación con la pregunta que formulabas respecto a la inteligencia artificial, nosotros, por supuesto, desde las administraciones públicas también estamos preocupados. O sea, entendemos realmente cuáles son las reivindicaciones del sector, entendemos cuáles son las tensiones y las amenazas que puede generar este tipo de tecnología, que efectivamente ha irrumpido muy veloz, y es cierto que en nuestras administraciones públicas nos cuesta asimilar muchas veces ese tipo de velocidad. Desde nuestro punto de vista, nosotros consideramos que la respuesta, al final, en términos de principios, no deja de ser la misma, que yo creo que realmente en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? que es el seguimiento de una serie de principios básicos de protección de propiedad intelectual. O sea, nosotros consideramos que desde el Ministerio de Cultura la protección de la propiedad intelectual tiene que ser la base, y de ahí que siempre que se haya hablado de un uso de inteligencia artificial, sea un uso de inteligencia artificial que se denomina ético o que en todo caso pues, que esté fundamentado también en una serie de principios básicos que efectivamente en muchos casos no se están respetando. Entonces, a ese respecto sí que es verdad que desde nuestro punto de vista consideramos que debe de realizarse las reformas normativas y de buenas prácticas en general necesarias para proteger esos derechos de propiedad intelectual, para proteger esa autorización dentro del uso de los contenidos, ese reconocimiento de los autores, la remuneración, por supuesto, de los mismos y la transparencia respecto a toda la totalidad de productos, lo que comentabas antes precisamente, de que si en Amazon se publica un libro
que esté generado por inteligencia artificial, que efectivamente existe una transparencia y que se indique como tal, que realmente el consumidor, pues igual que ocurre en general en el consumo de cualquier tipo de producto, tenga toda la información disponible. A ese respecto, entendemos también a veces la frustración que se puede generar un poco con las administraciones públicas, una frustración que creo que aparece reflejada también en el segundo libro, por lo que he podido vislumbrar, que es una frustración también hasta cierto punto compartida por nosotros mismos. O sea, entendemos que realmente querríamos que esto se normativizara mucho más rápido. Ha habido distintos debates, por ejemplo, en relación con el Real Decreto de Licencias Colectivas, que podemos estar más o menos de acuerdo o totalmente en desacuerdo, pero bueno, en todo caso, ese Real Decreto que se ha quedado un poco aparcado y que se ha iniciado un proceso de valoración, nosotros entendemos que es necesario ese diálogo con el sector, pero también es cierto que al final dependemos mucho de la normativa de la Unión Europea. Todo ese diálogo se está intentando plasmar ahora mismo con la presidencia danesa dentro de ese código de buenas prácticas que se está intentando desarrollar dentro de la inteligencia artificial. Todas esas posiciones se están intentando trasladar. Se está insistiendo mucho, se está siendo muy proactivo a ese respecto. Creo que la subsecretaria y también la subdirectora de propiedad intelectual, Lara Chaguaceda, están participando en todos los foros habidos y por haber, están intentando dialogar con todos los sectores y están intentando trasladar eso también a los foros europeos. Pero es cierto que entendemos también la frustración a la hora de vislumbrar esos resultados, porque a nosotros mismos nos resulta a veces difícil la negociación siempre a nivel europeo, que como no han parado de repetirnos también desde la Unión Europea, es su competencia. Voy a intentar lanzar ahora una pregunta un poco para vosotros, para que contestéis también un poco ante el público. Vamos a ponernos en el más lego de todos los que pueda haber ahora. ¿Cómo está funcionando la inteligencia artificial generativa en estos momentos para que sea tanta la preocupación en relación con los autores? Quiero decir, porque eso me parece que aclarar eso puede servir mucho para luego las demás. Sí, que queráis. Quería intervenir. Bueno, ¿cómo explicarlo a alguien que somos todos, que utilizamos habitualmente la inteligencia artificial en nuestro trabajo y pensamos que es una herramienta maravillosa que nos No ahorra todos, un montón de tiempo, ¿no? Yo no. El hecho es que, aunque los escritores no utilicemos la inteligencia artificial para escribir nuestras novelas y nuestros poemas, la mayoría en este caso los españoles sí lo utilizan, quien está utilizando contextos. Pero claro, ¿qué hay detrás de esa inteligencia artificial? Hay un algoritmo que ha copiado y ha aprendido de toda nuestra obra sujeta a derechos. Obra que en muchos casos está, bueno, ya me meto en jardines X, muchas veces está en bibliotecas públicas del mundo mundial y que es accesible a cualquier lector que puede entrar ahí para bajarse un libro digitalizado. Lo que han hecho estas empresas, que yo denominaría piratas, porque han pirateado de otra forma esa obra sujeta a derechos, han cogido toda esa obra y han aprendido de ella sin pedirnos permisos y sin, por supuesto, remunerarnos de ninguna forma. Eso es lo que ha hecho, eso es lo que permite y produce que de pronto cualquier persona pueda entrar en Amazon, o cualquier persona puede entrar, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ChatGPT porque están las más utilizadas, pero cualquier otra inteligencia artificial. Cualquier persona puede entrar en ChatGPT y puede decir, uy, hoy me siento poeta, quiero escribir un libro de poemas al estilo de Manuel Rico. Y le pides a ChatGPT que te escriba un libro de poemas al estilo de Manuel Rico, le pones un nombre que no es Manuel Rico y de pronto escribes un libro que se llama Las nubes de Madrid, lo publicas en el formato Kindle de autopublicación de Amazon y lo vendes como un libro tuyo. Ahí, ¿quién se beneficia? Quien ha utilizado el ChatGPT para hacer ese libro y aparte, por supuesto, ChatGPT. Sobre todo si has pagado la versión de pago, porque pagas 20 € al mes por utilizar este tipo de herramientas. Así funciona. Luego, y cuento rápidamente la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que un lector cualquiera que le interesa leer poesía se encuentra en Amazon con ese libro que no sabe que ha sido escrito por una inteligencia artificial y lo compra por un precio baratísimo, a lo mejor 50 céntimos. Uy, qué barato me ha salido este libro de poesía. Pero claro, igualmente, de ese precio se ha beneficiado, por supuesto, Amazon, se ha beneficiado ese autor que ha plagiado ese libro, que ha construido ese libro utilizando ChatGPT y a la vez también se ha beneficiado ChatGPT. Eso es un poco lo invisible que hay detrás de cualquier inteligencia artificial de la que utilizamos cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana. Sí, yo creo que el asunto esencial es que digamos, tenemos una profesión, los escritores, que es radicalmente individual.
y en el fondo es individualista, y es bueno que sea individualista porque la creación depende del estilo de cada uno. Pero claro, eso tiene efectos y consecuencias cuando llega un invento como la inteligencia artificial y necesitamos defendernos de ese invento. Es decir, es absolutamente fundamental que los escritores tomemos conciencia de lo que puede suponer no solo para la propiedad intelectual, sino para la propia supervivencia de una profesión, tanto de escritor como de traductor. Entonces, ahí yo creo que es fundamental la organización, es decir, es clave que respondamos ante las administraciones cuando efectivamente veamos que se vulneran nuestros derechos y sobre todo contra las grandes plataformas digitales que sobre eso están haciendo un inmenso negocio. Entonces, yo creo que hay una organización, el Consejo Europeo de Escritores, European Writers Council, que ha establecido una especie de catálogo de medidas y hay una propuesta que es central para los autores, sobre todo en relación con el entrenamiento de los instrumentos de inteligencia artificial, que es la necesidad de la previa autorización por parte de los autores o las entidades de gestión colectiva del uso de determinadas obras o de las obras literarias que están sometidas a derechos de autor. En segundo lugar, la remuneración que se pague, evidentemente, a los autores por esa utilización, porque lo que ha hecho el autor es dejar un trabajo que ha pasado a la sociedad indirectamente porque se la han apropiado las plataformas. Y, en tercer lugar, que haya un proceso de transparencia, como con cualquier producto. Decía yo qué sé, una partida de naranjas o un producto de alimentos congelados, lleva su etiqueta y sabes cuál es la trazabilidad. No se sabe así con los libros y especialmente cuando está actuando la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es fundamental que reaccionemos ante eso y que seamos muy conscientes de que cualquier volcado, lo digo porque algún autor a mí me ha comentado, pues eso, que intentando sacar un resumen de su libro lo volcó en la inteligencia artificial, el libro entero. Y claro, eso es como si lo echas a un sitio y hay una mano que se lo apropia no solo para la aplicación esa, sino para la utilización por parte de la plataforma para entrenar y alimentar a la máquina con contenidos que son absolutamente ajenos y de los que no tiene en absoluto ningún tipo de propiedad. Entonces, eso afecta a los ingresos de los autores. En la anterior mesa lo hablaba Gemma Lienas, que habían perdido en derechos desde que se ha empezado a digitalizar todo, y afecta a la creatividad. Es decir, yo creo que esa es la otra cara de la moneda. Es decir, nosotros tenemos mitificada la profesión y la labor del escritor, incluso a veces que no es profesión, es una afición que te lleva a estar horas y horas ante un ordenador o ante un papel en blanco escribiendo porque tienes una pasión, que es la literatura. En este caso, se trata de una máquina que no tiene sentimientos, que acumula datos de otros y que, evidentemente, tiene incapacidad para transmitir las experiencias humanas, las emociones, para transmitir de un autor todo lo que el autor ha leído y es capaz de sintetizar dentro de su propia memoria para concretar su sentimentalidad o sus sentimientos. Entonces, todo eso no lo tiene la inteligencia artificial y, por tanto, está afectando a la creatividad humana. Yo creo que es una batalla por parte de los autores defender la creatividad, defender los derechos de autor y negociar, o por lo menos plantear y exigir que la Administración cumpla con esos requisitos, que es lo fundamental, porque la Administración tiene muchos fondos en todas las bibliotecas y especialmente en la Biblioteca Nacional. Y hay una parte de esos fondos que no tienen ya derechos de autor porque están en el dominio público, pero hay una parte muy importante de los fondos de las bibliotecas nacionales de todos los países, y empezando por la de España, que sí están sujetos a derechos de autor y a la propiedad intelectual. Entonces, yo creo que todas estas preocupaciones son básicas y en el caso de los traductores se refleja en el libro blanco, la preocupación es mucho mayor, porque hay traductores que ya están viendo que no sé si en su editorial, pero en traducciones industriales y en otro tipo de traducciones, lo que hacen es traducen con inteligencia artificial
y se lo pasan al traductor para que revise aquello y lo corrija, con lo cual la remuneración del traductor se reduce notablemente. Y nos tememos que eso se haga extensivo en el ámbito de la literatura. O sea, no solo se trata de hablar de la relación con la administración, sino de la relación con los editores, etcétera. Bueno, que si no ocupo prácticamente todo el tiempo, ¿no? Perdona. No, yo creo que desde la Administración, al menos desde el Ministerio de Cultura, también intentamos fomentar mucho una visión de uso crítico de la inteligencia artificial. Entendemos que tampoco hay que demonizarlo en el sentido de prohibición total y absoluta de inteligencia artificial, en tanto que sí, que incluso dentro del propio libro blanco se menciona, ¿no?, el uso suave, ¿no?, que se habla con carácter profesional. Creo que a nadie le preocupa tanto que igual te redacte un correo electrónico o que realmente dentro de tus propios documentos burocráticos, incluso ahora nos está pasando más dentro de las administraciones públicas, que las fascinantes memorias de ayudas que pedimos también para solicitar ayudas, pues algunas de ellas están escritas por inteligencia artificial. Pero bueno, digamos que esa parte más burocrática o de trabajo de oficina, podemos entender que sí que la inteligencia artificial es una herramienta que tiene su utilidad. Lo que pasa es que efectivamente hay que saber usarla. Hablamos de un cambio muy radical en un poco tiempo y efectivamente lo que tú comentas no consiste en meter tu libro para que luego te lo resuma. O sea, también hay que saber un poco cuáles son los riesgos que efectivamente supone esa inteligencia artificial a través de la educación y a través también de la labor de asociaciones, de la labor de administraciones públicas, etcétera. Un poco la parte crítica, incluso en relación con eso, es verdad que se mencionan las estadísticas que el 81% no utiliza inteligencia artificial, pero bueno, hay un pequeño porcentaje, incluso si hablamos de una brecha de edad, ¿no?, entendemos que las poblaciones más jóvenes sí que están un poco más acostumbradas a ello, incluso dentro del sector de la traducción sí que se veía más, ¿no?, un uso de ese tipo de herramientas. Pues en la medida en que eso pueda resultar útil, genial. Incluso esto ya es mucho más complejo, pero incluso cuando es una decisión consciente del artista a la hora de generar algo nuevo, no lo he visto tanto en el sector literario, pero en el contexto de Mondial Pool que hemos tenido de inteligencia artificial, pues tienes determinados artistas, siempre se pone el ejemplo de los Javis en la serie de La Mesías, que hicieron una escena con inteligencia artificial, o el artista musical María Arnal, que también ha creado, digamos, genera sonidos que serían imposibles generarlos con la voz humana porque a través de inteligencia artificial, la medición que hace la laringe, etcétera, genera otro tipo de música. Pero bueno, eso es una decisión consciente del artista que sabe que está utilizando inteligencia artificial y que en todo caso, por supuesto, tiene que ser respetuoso con una propiedad intelectual y con la base, ¿no? Que yo creo que esa es la parte crítica y esa es la parte que tenemos que defender entre todos, ¿no? La necesidad de que efectivamente eso donde se haya volcado la inteligencia artificial, los modelos que estén utilizando la inteligencia artificial, se alimenten en todo caso, de escritos que no tengan derechos o que efectivamente se haya autorizado de modo expreso esos derechos y que esa autorización exista. Y por el otro lado de que tampoco tengas el riesgo efectivamente de tener un poco cierto control respecto a tu propia obra, de dónde acaba o cómo se utiliza, o que no te aparezca después, no solamente hablamos de la traducción, sino también de la ilustración, que no aparezca el filtro Miyazaki en las fotografías, o que no te aparezca el filtro quiero escribir como Javier Marías y ahora a partir de ahora todo novelas del mismo estilo, ¿no? Esa es un poco la parte fundamental que yo creo que es donde más insistimos y donde más tenemos que ver la parte regulatoria. Sí, una de las reivindicaciones que sale también en el estudio de forma secundaria es ese tema clave, que al final haya un sello, una certificación, igual que cuando compramos un filete, hay una certificación que te dice que es de tal región de España y es de agricultura ecológica. En los productos culturales, en los libros, da igual que sea un ensayo, una novela o un libro de poemas, debería haber un sellito que ponga está escrito con o por Ramón Soria, o está escrito por Ramón Soria, pero al 90% con una inteligencia artificial. Mientras estaba hablando Manuel, le he pedido a ChatGPT, yo tengo libros de cuentos y algún ensayo sujeto a derechos de autor que hablo de temas fluviales, que es un tema que no tiene nada que ver con el libro blanco. Mientras estábamos hablando, le he pedido a ChatGPT que me escribiera un cuento de cultura fluvial al estilo de Ramón J. Soria Breña. Me ha escrito un cuento perfecto, me ha explicado por qué lo ha escrito así. Bueno, yo puedo ver aquí que tiene trucos. Pero eso significa que te han pirateado eso antes significa el libro. Claramente que me han pirateado y ChatGPT ha leído mis libros de cuentos y ha leído mis ensayos de cultura fluvial y en función de esos textos ha escrito aquí este apaño. Si yo quisiera publicar este cuento que yo no he escrito, en ese libro debería aparecer un sello diciendo este libro está editado por Ramón Soria y escrito al 99,9% por ChatGPT, para que el lector o la lectora que quisiera comprarlo estuviera avisado y no hiciera trampas.
No, no, no. No, claro. No. Claro, yo sí he hablado. Si alguien genera una obra del tipo que sea por inteligencia artificial, ¿es obligatorio que aparezca eso? Por el momento no. Por segundo, ¿le puede poner su nombre y eso también es válido? No, Sí. eso no puede ser. Sí. Bueno, sí. es válido, no es que sea válido, se hace, pero puedes denunciar y demandar, claro. Vamos a ver, yo creo que hay una... ¿Quién me va a decir? Si yo le di una instrucción que le da, Sí. me ha escrito un cuento. No tiene, lo habrá podido copiar y sacar información de todo lo que Sí. tiene en la base de datos. Pero no es el mismo. ¿Alguien puede firmarlo como suyo? Claro, otro autor que lo ha firmado por... Bueno, eso yo creo que hay libros que están saliendo de autores a lo mejor no es que conocidos. se pueda detectar o no. O sea, Claro. todavía, o sea, en todo caso sigue siendo aplicable el derecho de Claro. propiedad intelectual, sigue siendo aplicable el propio reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, sí que habla de la necesidad de trazabilidad. El problema que hay un poco es de implementación, que yo creo que es una de las cosas fundamentales. Yo creo que no es tanto que entendemos que es ilegal o no, por ejemplo, en el sector, no hablo de los traductores, sino de los intérpretes, muchos de los dobladores, ellos mencionaban hasta cierto punto el registro respecto a las voces y su preocupación respecto a que se use su voz en otras cosas. Eso no deja de ser un derecho fundamental. Ya ni siquiera hablamos de propiedad intelectual, es un derecho fundamental, igual que la propia creación artística también es un derecho fundamental. Esa protección sí que existe. El problema es un poco, efectivamente, que es la parte crítica o la parte que nos preocupa más es la implementación, hasta qué punto tenemos esa capacidad de control respecto a unas nuevas tecnologías que cada vez se mueven más veloces y resultan más difíciles de controlar. Sí. Yo solo quiero apuntar en esto, porque hay ciertas corrientes que dicen que lo que hay que etiquetar es el producto humano. Yo he escrito esto, no, perdona. Yo estaba antes. ¿Vale? Entonces, la trazabilidad se debe dar porque están escritas y no compiladas por sistemas de inteligencia artificial. Y si eso es así, entonces no pueden beneficiarse de ningún tipo de ventaja a las que sí se acogen los productos culturales. Por ejemplo, no pueden tener un IVA reducido. No pueden tener un IVA reducido. Ningún autor que firme algo falso, que además no es copyrightable, no tiene derecho de copyright, solo lo tienen los prompts, los requerimientos que le haces a la máquina, según la jurisprudencia norteamericana, que es la única que hay ahora mismo, ¿vale? Entonces esa persona tampoco debería poder recibir ningún tipo de ayuda en términos de becas o ayudas financieras. Y si esto no se hace así, no es ya que se perjudique el mundo de la cultura, es que incluso como consumidores quedamos. Sí, sí. Sí, yo creo que como Vamos el tiempo haciendo... está muy acotado, ya lo abrimos a que... Sí, a que lo que... Una experiencia con la inteligencia artificial, no la utilizo para nada, pero un colega, yo soy dramaturgo, un colega dramaturgo de Puerto Rico, escribió una obra, I, Human, la leí, me gustó bastante, la reseña, la publicó, y la sometió a la inteligencia artificial en francés. Sabes que yo escribo en francés como segunda lengua. Entonces me dijo, chavo, haz el favor de corregirme esto. Y entonces, pues yo me puse a corregir y sé que estoy convencido de que tardé mucho más en corregir ese original, porque la inteligencia artificial no tiene sentido del humor, Claro. menos de momento, no tiene sentido del doble sentido, no tiene sentido de los matices todavía. Puede que los adquiera pronto, ¿no? Y creo que me costó bastante más a mí corregir el iHuman, versión francesa, que a la inteligencia artificial hacerlo, que lo haría probablemente en un momento. Está claro. Yo creo que hay dos. Hay una, digamos, iniciativa que tienen que tomar las administraciones. Es decir, la legislación actual sobre propiedad intelectual está construida sobre el mundo físico, sobre la realidad, lo que es el contrato de un libro, digamos, donde se estipulan el número de ejemplares, cómo se distribuye, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, todo lo que se refiere al mundo digital, que es más evanescente, menos controlable, no está abordado. Y yo creo que ayer en una de las mesas se planteaba que va a ser un proceso complejo y probablemente largo ajustar toda la legislación de propiedad intelectual al mundo nuevo que se está generando en el ámbito digital. Pero yo creo que ahí es fundamental que la Administración
proteja los derechos de autor. Es decir, no se trata solo de que la Administración se quede mirando o sea neutral, no. Tiene que garantizar que se protegen los derechos de autor y tomar cuantas iniciativas sean necesarias. Y yo creo que se ha abierto una ventana de negociación entre la Administración y las organizaciones autorales en España, y hay ejemplos en Noruega y en otros países de la Unión Europea, pero fundamentalmente en Noruega, en virtud de los cuales ha llegado a un acuerdo las organizaciones o las entidades de gestión de derechos con la Administración de ese país. Entonces, yo creo que esa es una vía. Y luego la otra es que los autores tenemos que defender la originalidad y la creatividad si creemos en el valor que tiene la literatura y la creación artística. Y, bueno, hay un planteamiento de Authors Guide, que es la más importante organización de Estados Unidos de autores, de escritores, que está planteando el sello, aunque Miguel Ángel Serrano ahora planteaba que el sello debería ir para las obras realizadas por inteligencia artificial, pero un sello que identifique a los libros como hechos por inteligencia humana. Y yo creo que es una vía, habrá que mirar una perspectiva y otra. Pero yo creo que ahí lo fundamental es que, al igual que hoy, los que amamos la literatura sabemos que no es lo mismo un bestseller y no es lo mismo que en la mesa de novedades haya libros de tapa dura muy llamativos de aspecto que se venden por cientos de miles, que a lo mejor tienen poco que ver con la literatura, pero sí hay otros sellos editoriales donde está la literatura de calidad garantizada. Pues en el futuro probablemente esa diferenciación entre calidad y no calidad en la literatura la encontremos a través del sello, porque haya toda una cantidad de librerías, bibliotecas y, sobre todo, organizaciones que efectivamente, garantizan que ese sello efectivamente ofrece al lector la compra de obras que tienen la calidad de creaciones humanas como las que han sido siempre en el ámbito de la literatura. Pero eso no quiere decir que no utilicemos herramientas procedentes de la informática y de la inteligencia artificial. De hecho, cuando uno se pone a trabajar en un ensayo, ya busca a través de Wikipedia y de multitud de ámbitos Pero claro, yo creo que hay que garantizar en los contratos de edición, hay que garantizar que el editor no utiliza ese libro ni facilita ese libro a las plataformas digitales, y que hay una garantía expresada con una cláusula que cualquier uso secundario debe, conllevar la autorización previa por parte del autor, y la especificación en las páginas de guarda que el libro ha sido elaborado por inteligencia e imaginación humana y sin inteligencia artificial. No digo en un certificado, digo ya que en el propio contrato para las páginas de guarda se garantice que el libro ha sido elaborado por inteligencia humana. Estamos en un territorio nuevo. Todo lo que nace, es decir, donde lo nuevo está naciendo, lo viejo no acaba de morir, pero hay que conseguir una síntesis entre lo nuevo y lo viejo. Y yo creo que en esa batalla estamos, y es muy complicado todo. Y yo le preguntaría a nuestro Estado, aprovechando que lo tenemos aquí, claro, ¿cómo defendemos nuestros derechos de autor ante plataformas o empresas que no son europeas, que están en Estados Unidos, que harán o no harán, cumplirán o no cumplirán una ley que no está en su país? Ahí tenemos el ejemplo, el día de la presentación del Libro Blanco vino una representante de una asociación de mujeres escritoras estadounidenses y me decía, si lo que me cuenta está muy bien, pero en Estados Unidos ya el 50% de los libros que se ofertan en Amazon de cualquier tipo de temas están escritos al 100% con inteligencia artificial, y por supuesto ¿Al 100%? Al 100%, y por supuesto quien compra ese libro no lo sabe. Yo creo que en realidad una parte fundamental de esta protección al final es la existencia también de asociaciones como esta, porque yo creo que efectivamente mediante las vías colectivas, incluso también a través de las entidades de gestión como Cedro, es uno de los vehículos fundamentales para agruparse y tener un poco músculo para actuar efectivamente frente a los tribunales, en defensa de los derechos, que sabemos que son procedimientos que pueden ser bastante largos, extensos y costosos. Entonces yo creo que efectivamente a través de las asociaciones y
y entidades de gestión es una de las vías fundamentales de actuación. Por parte de las administraciones públicas también nos corresponde efectivamente una reforma normativa acorde con la realidad, aunque también no podemos negar, o sea, comentabas, por ejemplo, que la normativa de propiedad intelectual estaba pensada para un mundo físico y es así. También sabemos la dificultad de aprobar cualquier tipo de reforma normativa y más aún con la fragmentación política que tenemos. Pero es que incluso el propio reglamento de inteligencia artificial estaba pensado en un texto inicial para un periodo, para una fase previa de inteligencia artificial que no estaba tan usada, de la famosa excepción de minería de datos, que es lo que ha permitido un poco ese uso por los modelos. Claro, no estaba pensado para eso, estaba pensado para un uso muy restringido en el ámbito académico, de tratamiento de datos, de estadístico, de investigación, con el que seguramente todos en aquel momento estaríamos de acuerdo, pero que ha sido un poco la puerta de entrada. O sea, que incluso esa adaptación nos está costando a todos un poco, de que incluso la propia adaptación normativa de actualización se está quedando desfasada en el poco tiempo, ¿no? Y es verdad que a ese respecto pues es necesario establecer un diálogo más fluido y a nivel europeo intentar establecer mecanismos más ágiles. O sea, eso es indudable. A ver. Sí, bueno, yo quería preguntaros si también podría ser útil, aquí está el estudio, la encuesta de lo que piensan los escritores, los autores, pero también se podría hacer alguna encuesta sobre qué piensan los lectores, ¿no? ¿Qué quieren ellos? Claro. Si se quieren leer algo, no sé si eso se puede hacer, si es factible, si prefieren leerse un bestseller que ha escrito cualquiera. Es el sociólogo. Ahora mismo los lectores y lectoras no discriminan y realmente están consumiendo, están leyendo libros escritos por inteligencia artificial y supongo que les parece bien porque repiten. Hasta tal punto que el formato de autopublicación de Kindle, de Amazon, pues la propia empresa, la propia compañía Amazon restringe que solamente puedas autopublicar en Amazon, hablo de memoria, no sé si son 2 o 3 libros al día. Claro, solamente puedo publicar 3 libros al día, me han hecho polvo, ¿no? Pero lo cierto es que los lectores y las lectoras lo están consumiendo y yo no veo que haya protestas al respecto. Ahí yo diría No, pero lo que pregunta es si se podría hacer una encuesta, es que yo no lo sé, eso yo lo digo por... La encuesta, pero claro, no una lo encuesta saben. entre los lectores sobre qué gustos tienen en relación con todo esto, o sea que... Claro. No lo saben, no pueden decir... Claro, claro. Ahí yo creo que sí es un poco el ministerio en un momento Nosotros tenemos dado. la encuesta de hábitos lectores. Claro, Yo creo eso que en estos está. momentos, o sea, ahora mismo no la tengo en vista, no creo que incluya preguntas al respecto, pero sí que es verdad que se puede plantear. Eso no. Sí, hombre, la hace la Federación de Gremios de Editores de España, con el apoyo del Ministerio y de otras entidades, pero sí sería bueno que incorporaran esto a las encuestas anuales para saber exactamente por dónde van los lectores y los gustos de los lectores. Claro, una pregunta O para previa que tendría que orientar. preguntar. ¿Sabe usted que muchos de los libros que compra no están Claro. escritos por una persona de carne y hueso? Y supongo la mayoría dirá, pues no lo sé, es la primera noticia que tengo. La verdad es que compro habitualmente en Amazon y nunca he pensado que Pedro Pérez era un nombre ficticio y que ese texto que tanto me había gustado estaba escrito por una persona, o sea, una máquina, no una persona de carne y hueso. Es difícil hacer esa pregunta cuando el lector y la lectora no puede detectar cuál sí y cuál no está escrito por una máquina. Estamos en... A ver. Sí. Yo soy un poco optimista en esto, porque si ven ustedes el lanzamiento de Sora 2, que es la máquina esta que hace vídeos, bueno, la verdad, parecen reales, Sí. lo han lanzado, han permitido hasta 100 vídeos al mes, perdiendo una cantidad de dinero asombrosa, ¿vale? Y lo que se ha visto es que Internet se ha inundado de, perdón, con mi francés, mierda. Sí. Al punto de que, por ejemplo, la hija de Robin Williams ha pedido, por favor, que dejen de mandarle vídeos de su padre falsos y que ya está bien de abusar de la memoria de los muertos. O sea, yo no creo ni que los lectores ni que estos productores de esta cotilla vayan a hacer nada por los derechos de los autores, honestamente. Cuando todos. Pero los malos siempre están ahí también y también son los consumidores también. Sí, en relación a lo que tú has dicho, hay que recordar la huelga general que hicieron los actores en Hollywood fue precisamente por esto. Es decir, porque cogían a lo mejor de un actor 3 o 4, ejemplo, un rodaje en un casting, ¿no? La voz y tal, y sobre eso montaban la película con el actor sin ya evidentemente pagarle, ¿no? Entonces,
una de las cuestiones que llevó a la huelga general de actores de Hollywood fue precisamente eso, ¿no? La utilización fraudulenta, que es lo de Robin Williams, claro, utilizar de manera fraudulenta además la imagen de una persona que ya está muerta encima, es decir, para generar diferentes vídeos, ¿no? O sea que, yo creo que de todas maneras, por ejemplo, ayer también salía un artículo en El País, no sé si lo leísteis, que hablaba de cómo, por ejemplo, cuando ahora tú coges por el internet, coges El País y estás suscrito y lo ves, inmediatamente te sale ChatGPT diciendo, si no tienes tiempo, es decir, te resumo la noticia, ¿no? Entonces, el artículo precisamente iba cómo eso estaba tan devaluando, es decir, toda la profesión del periodismo, quiero decir, porque claro, en la medida en que ya al final la gente no lee todo el contenido del artículo, sino solamente, es decir, un resumen hecho por inteligencia artificial, evidentemente ya dentro de un tiempo el propio periodista se va a ver excluido, quiero decir, como tal, ¿no? Y que puede llevar también al no pagar, a toda una situación ya de bueno, ni siquiera salarización ya, o sea, pauperización, por decirlo de alguna manera, ¿no? A mí me gustaría insistir más, o creo que viendo un poco cómo están, porque ahora todavía a lo mejor es relativamente fácil saber o poder distinguir lo que decía usted, por ejemplo, en el tema de la traducción, lo que está hecho con inteligencia artificial y lo que no, porque está empezando, ¿no? No lo es. O sea, si hablas con un traductor que está utilizando programas de inteligencia artificial para traducir y que aprende de su estilo, te dirá que, y esos programas además los utilizan los traductores, lo llevan utilizando hace mucho tiempo, te dirán que no, si lo hacen bien, si lo hace bien y es un traductor profesional y utiliza una aplicación adecuada para ello, es indetectable una traducción hecha con la ayuda de una inteligencia artificial en traducción de una traducción hecha por un traductor palabra por palabra. O sea, ese es uno de los engaños que aparecen en el estudio. O engaños que tenemos los autores que pensamos, no, porque la calidad se nota, porque al final la originalidad y la creatividad de un autor de carne y hueso va a perdurar y está por encima de lo que haga al final un algoritmo. No es cierto. El lector y la lectora se deja engañar con mucha frecuencia. Entonces, en relación con esto, ¿qué diferencias de género creéis que se pueden establecer, ya que ya estoy yo, la única chica, es decir, en el tema del tema de la inteligencia general, porque creo que de la inteligencia artificial, porque además creo que lo que vi un poco en el libro blanco es que parece ser que las mujeres escritoras son las que más reclaman y que dentro de las que más reclaman más las jóvenes que las mayores, ¿no? Y también, por lo que yo he oído hablar a veces a gente de hace traductoras, es decir, parece ser que hay más tendencia a traducir con una IAG obras de mujeres que de hombres, por aquello de que se considera como, bueno, esto es como más serie B, por decirlo de alguna manera. ¿Qué habéis o qué se puede detectar o qué habéis podido detectar en ese terreno? Sí, el otro día en la presentación del libro en la Biblioteca Nacional, Carmen Riera, hablando de ese tema, decía, claro, alumnas que tengo yo en mis cursos, ellas mismas me están diciendo que están escribiendo novela rosa con inteligencia artificial firmada por luego su nombre, ¿no? Lo veía como algo escandaloso. Es posible, o sea, el mercado es el mercado, y si en el mercado de pronto hay una tendencia en la que se vende mucho novela rosa, de la que hablábamos, novela rosa moderna, pues seguramente hay un porcentaje muy alto de novela rosa moderna escrita por mujeres que esté escrita por una inteligencia artificial que simula ser una escritora mujer. Es posible, no tengo datos. Y en el tema de la traducción. Yo la verdad es que no soy capaz de dirimir, digamos, porque claro, en novela negra seguramente que habrá mujeres y habrá hombres. En novela romántica o novela rosa serán un predominio de mujeres. Pero yo no podría, yo creo que eso no lo tenemos en el estudio, la diferenciación entre hombres y mujeres respecto a los usos de la inteligencia artificial para escribir libros y suplantar la personalidad humana, bueno, poner el nombre de una persona a un producto hecho por inteligencia artificial. Yo no podría decirlo en este momento, vamos, no tengo. Desde el Ministerio es verdad que nosotros una de las mayores preocupaciones que siempre nos ha generado la inteligencia artificial, más allá del tema de propiedad intelectual, es el tema de la diversidad, efectivamente, en el uso, el sesgo, ¿no?, de los algoritmos también, que se habla siempre, y el sesgo de los datos. Al final, si un modelo de inteligencia artificial lo alimenta sobre todo de un determinado patrón
de escritores que eran los predominantes, digamos, hace un determinado número de años, claramente hay un sesgo de género ahí, claramente hay un sesgo étnico o un sesgo idiomático, eso se vuelve a reproducir de nuevo en los modelos de inteligencia artificial. Entonces, es verdad que al margen de que ya hablemos solamente del tema, no el debate de original o de que sea original o no es original, es que no solo no es original, sino que además también responde a unos patrones que efectivamente pues, no son representativos a nivel social. Es verdad que esa es una de las principales preocupaciones, de ahí que se intente potenciar. Bueno, yo como traductor quería aportar algo. Hace unos días salió en la prensa que ChatGPT realizó un estudio de cuáles van a ser las profesiones que más van a sufrir y con porcentaje, ¿no? Humano contra... Estaban los editores muy altos, en el 75%, y como traductor no aparecíamos. Entonces, paradójicamente, iba a preguntarle a ChatGPT, sabiendo que esto es paradójico y que no estoy hablando con un ser humano. Entonces, las preguntas eran, traté de ser lo más concreto, y los prompts también, que fueran lo más concretos. Le pregunté por traductores literarios y luego por traductores especializados. Y en este caso, filosofía política, que es lo que más traduzco. Los resultados fueron muy interesantes porque básicamente lo que dice es que con la literatura hace un buen borrador de traducción, pero que siempre el ser humano tiene que estar por detrás porque hay cosas que se escapan, el sentido del humor, la ironía, el tono, el registro, el contexto, las relaciones de una novela con otra, de un tiempo con otro, de que si tiene influencias o no de otros autores. Y casi, una planilla Excel de lo que sí. Sí. Con la traducción especializada, filosofía política, bueno, ya fue más contundente. Solo un borrador, porque el conocimiento de la lectura, de la experiencia, de los autores, de las relaciones entre filósofos, de las distintas épocas, pues eso era como un reconocimiento de parte. No, todo eso nosotros no podemos hacer. No podemos hacerlo directamente. ¿Usted tiene una cuenta ya con su nombre para ChatGPT? No tengo una cuenta paga. Era el ChatGPT. ¿Pero lo ha hecho desde la URL desde la que usted navega? Sí. Vale, pues entonces calcule que probablemente ChatGPT sabe quién es usted, que lo puede verificar. ¿Vale? Y es probable que la pregunta vaya para no molestar, que es lo que suelen hacer. Ah, claro. Cuidado con esto, que lo que saben estas máquinas, estas tecnologías de nosotros es muchísimo. La 1:10. Si sabe que es su Di que vamos cerrando y ya está. que se diga la traducción. Es probable. De todas maneras, el hecho es que tus colegas que están aquí están presentando también una mesa redonda sobre esta cuestión. El hecho es que las editoriales están reduciendo las demandas de traducciones en innumerables libros, y las plantillas de traductores que antes tenían esas editoriales, grandes editoriales, que podían ser 20 traductores, 30 traductores, ahora tienen 1 o 2 para supervisar esas traducciones especializadas. Ese es el hecho. Eso no está en el libro blanco, pero cualquier colega tuyo Yo hablaba con un informático y me decía, te va a contar esto. Sí. hablaba con un informático y me decía, ¿cómo podemos hacer para ayudarle a ganar tiempo, a traducir más rápido? Más rápido. Yo le decía, muy bien, yo puedo tener una traducción en 3 minutos, Claro. pero la revisión, la lectura, Te lleva, tiene que ser palabra por palabra. te lleva semanas. Es la lectura que puede hacer un ser humano. Claro. Los 3 meses que me lleva a traducir. Lo Claro. único que me ha hecho un muy buen resumen, un buen Borrador. pero luego tengo que estar 8 horas, 10 horas cotejando, la lectura cotejada y los cambios que tengo que introducir. Entonces, eso no me lo va a cortar. Bueno, un momento. Posedición con traducción. Bueno, como tenemos que ir cortando porque se nos va ya la hora, si queréis alguna pregunta más, cerramos turno y bueno, lo dejamos aquí. ¿Alguien quiere decir? Yo quería verlo desde otro punto de vista. Hemos hablado de la creación de una obra, pero también se puede utilizar al revés, para que analice la obra una vez escrita. Y la verdad es que te hace unos resúmenes Sí. y te da
serie de errores sintácticos desde el punto de vista de la narrativa, de la novela, que también son utilizables. Sí. O sea, que No, es una herramienta muy poderosa. Lo que ocurre que ahí, yo no sé si lo he comentado al principio, aquí o en otra sesión, lo que ocurre es que no sabes lo que hace con ese, porque tú para que te resuma el libro tienes que volcar el libro entero y no sabes lo que hace con ese libro entero. Es decir, si pasa Después. al fondo de... Sí, sabes que no. Claro, claro, pero luego lo utiliza sin autorización tuya, lo utiliza para otras obras, claro. Pero sí hace resúmenes porque yo lo vi ayer, es decir, ayer me lo dijo un amigo, me trajo el resumen de un libro que además conozco bien porque es de una autora de una colección que dirijo y me quedé asombrado del resumen que hizo. Pero claro, al mismo tiempo le pregunté a quien lo había hecho, digo, oye, macho, ¿y esto has tenido que volcar el libro entero? Dice, pues sí. Digo, joder, pues es que es una imprudencia notable. Es al entregárselo menos así, desde la en óptica. bandeja. Es entregárselo. Cuando he hecho alguna prueba de este tipo, ha sido con cosas que no tenían mayor. Claro, claro. Incluso le he dicho, a partir del texto, genérame unos capítulos para un vídeo. Y efectivamente también lo he hecho, aunque luego, digamos, la representación gráfica, las fotografías, que muchas veces no tienen mucho que ver con la historia esa. Sí, bueno, ahora, Yo creo que eso algunas con el veces proceso. los escritores, y ya con esto ya termino, actuamos con cierta frivolidad con la materia de la inteligencia artificial. Y yo hablo de una tertulia que hay los sábados, no, los domingos por la mañana en una cadena de radio de mucha audiencia, donde va un escritor muy notable, que tiene columna y muy conocido, que gran parte del programa es decir, bueno, ayer le pregunté a la inteligencia artificial que no sé qué, que no sé cuánto, es decir, que va de algún modo colocando en un altar a la inteligencia artificial ante un público y ante una audiencia muy notable. Y cuando eres escritor y estás viendo cómo está actuando con respecto a tu profesión y la vulneración que está habiendo de derechos de autor, yo creo que es poco responsable en un medio de comunicación difundir al máximo que está utilizando la inteligencia artificial, porque claro, aquel que le escucha y que le admira como escritor dice, bueno, pues yo también la voy a utilizar. Es decir, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ese autor, recuerdo que una semana, no tiene que ver con la inteligencia artificial. Ayer he ido a Barcelona, he cogido un libro en el aeropuerto, ¡qué maravilla! Bueno, esa semana ese libro fue bestseller, o sea, claro. el libro de mi casa, donde vende algunos de mis libros, Sí. pues me dijo, ay, no sabía eso, pero han venido no sé cuántas personas pidiéndome ese libro. Claro, O sea, claro, claro. El poder que tiene eso. Tiene un poder brutal, entonces lo tiene para una cosa como la que has dicho tú, que es vender libros, y lo tiene también para dignificar aspectos de la inteligencia artificial que están actuando en contra de los intereses de los escritores. Bueno, ya con esto nada, pues damos muchísimas por terminada. gracias. Gracias. Bueno.